violencia que se vive y a las responsabilidades también en un mega operativo fallido por parte de la Policía de Investigaciones. Queremos profundizar en el tema. Tenemos contacto a esta hora con el exintendente de la Araucanía, Andrés Llanet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Viviana? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre todo, como usted fue una autoridad que estaba a cargo, podríamos decir, y tenía ahí el conocimiento de todo lo que ocurría en la región, más allá de lo que ocurre en la macrozona, pero podríamos decir que el resumen de lo ocurrido durante la jornada de ayer es bien complejo, ¿no? Un mega operativo con resultados bastante escuálidos, cerca de 800 efectivos de la Policía de Investigaciones, un fallecido, 11 heridos, un agricultor muerto, y también justo en un día, podríamos decir, donde se esperaba la condena en un caso emblemático como es el de Camilo Catrillanca, con su mujer y su hija de 7 años detenida o por lo menos reducida, con fotografías que circulan, que me imagino que usted también ha podido ver. Entonces, ¿cómo analiza el contexto de una situación que constantemente tenemos que ver a partir de hechos de violencia y que no cambia, no se ve de ninguna manera, ni de un sector político, ni de un gobierno u otro, algún tipo de, podríamos decir, efectividad en las decisiones que se toman en torno al tema? Sí, como usted ha señalado, este es un tema complejo, lo hemos señalado hace bastante tiempo, y lo que uno tiene que tratar de mirar las cifras, qué ha ido pasando con esto. No hay que olvidar que el actual presidente, antes de llegar a ser presidente, cuando era presidente electo, dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho en la región. Y la verdad, si uno analiza las cifras de atentados, de muertes, no hay ni siquiera proporcionalidad. O sea, yo quiero recordar, porque uno no puede con las víctimas, sobre todo, no son un número, son personas. Yo quiero recordar, desde que asumió el gobierno han muerto 8 personas, a lo menos, vinculados a temas de la violencia rural. Camilo Catrillanca, Jorge Maulén, Juan Barrios, Moisés Orellana, Pedro Cabrera, el joven Pedro Cabrera, el carabinero Eugenio Naín. Ayer falleció Orwell Casanova y Alberto Morales. A mí me parece extremadamente grave. Y lo más grave que me parece es que creo que el gobierno no tiene política de Estado para enfrentar esta situación y no la ha tenido nunca. No olvidemos que aquí pasó el ministro Moreno. Plan Impulso, 3 intendentes. No hay que olvidar que el actual intendente está interdicto por el propio gobierno. No hay que olvidar eso. Recuerde que yo lo dije en su momento y lo dije en su canal, cuando nombraron a Cristian Barra, que es una figura ilegal, porque no existe la figura del delegado presidencial para temas de seguridad pública. El encargado de la seguridad pública, de mantener el orden, de darle instrucciones políticas a las fuerzas de seguridad, es el intendente. Entonces, a mí me parece que lo que hay en la Araucanía es hoy día una situación, como yo lo señalé, estamos al más estilo del nivel del Far West. Y esto no es una palabra por decirlo, estamos al Far West. Aquí el Estado está reducido a su mínima expresión. Ni las autoridades ejercen sus facultades como corresponde. Porque tenemos un intendente interdicto, le acabo de decir, cada uno tiene agenda propia, los parlamentarios también por su lado no aprueban leyes que favorecen también el que se reduzca la delincuencia. No se olvide que no se aprobó justamente esta ley que iba también a buscar a las personas que están trabajando con el tráfico de madera, porque en la región de la Araucanía hay tráfico de madera, hay tráfico de animales y ahora, como usted puede ver, no ahora, sino hace un tiempo ya, el tráfico de droga. No hay que olvidar que hace un tiempo atrás detuvieron a Berkov, a este muchacho que era la Universidad Católica de Temuco, con casi 1 tonelada de pasta base. O sea, estamos ya hablando a estilo de los capos de Colombia. Entonces la situación es grave. Y lo más grave es que la región está en la indefensión total. La región está en la indefensión. O sea, ni las propias fuerzas de seguridad pueden entrar a un lugar que es territorio nacional porque son repelidas con armas de alto calibre. No hay que olvidar cómo murió Eugenio Naín Cañumil, que es el carabinero que murió con una bala de alto calibre. Pedro Cabrera, ¿se acuerda este transportista que llevaba a los trabajadores en su furgón desde el parque eólico Mayeco? También falleció por otro proyectil de alto calibre. Entonces, lo que hoy día tenemos en la región es que es una situación grave y que lamentablemente el gobierno funciona con fuegos artificiales, porque cuando hubo el problema pasado justamente con la muerte de Eugenio Naín,
de este carabinero, Evópoli, el partido Evópoli pidió que pusieran otra persona, etcétera. Y la verdad es que pusieron una persona que no sé qué coordina, y son fuegos artificiales, pero no hay política. No ha habido política desde el comienzo del gobierno. Y esto no es una cuestión de una descalificación al gobierno, si lo que uno espera es que los gobiernos gobiernen. El gobierno tiene que gobernar y el gobierno tiene instrumentos para gobernar. Pero tenemos un problema, naturalmente, con la deslegitimación de los carabineros. Los carabineros, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, se han ido deslegitimando una serie de alternativas donde también la clase política y la élite política tiene una responsabilidad, y los propios carabineros, pero por otra parte, falta gestión, falta en el fondo proactividad. Yo le quiero mostrar, si usted me permite... Sí, como es un tema bien amplio, pero usted está tocando algo que hemos escuchado recurrentemente durante el último tiempo, y ayer, por ejemplo, conversábamos con el diputado Mellado, que decía que acá hay que hablar de narcoterrorismo. Recién teníamos las palabras del director de la Policía de Investigaciones, que decía que efectivamente se estaba frente a una organización criminal, terrorista, con alto poder de fuego. Hemos escuchado esto durante mucho tiempo. De hecho, se ha hablado hasta de ciertas vinculaciones con grupos extranjeros, pero desde el punto de vista de las investigaciones, de las pruebas, de comprobar eso, nunca ha existido una cierta contundencia en esas afirmaciones. A su parecer, ¿qué hay detrás de estas acciones, de los datos que usted entrega, de estos lamentables aumento en el número de fallecidos y en algo que no se puede desconocer, que es una capacidad, por lo menos en cuanto a armas, que es mayor, y una agudización, podríamos decir, de la situación que se vive? Primero le muestro un gráfico y después ahí en el gráfico algo usted puede ver. Esa cifra, que es la menor, como usted puede ver ahí, es el periodo nuestro. Y acá está el momento del gobierno actual. ¿Cómo logramos eso? Trabajando y coordinándonos. Esta información me la dio, entre paréntesis, acá la tengo, me la dio la Asociación de Contratistas Forestales que están destruidos, con los que nosotros teníamos coordinación diaria. No le puedo decir porque hay cuestiones que tienen que ver con seguridad de Estado, pero nosotros teníamos coordinación permanente con los contratistas forestales, y ellos me señalan que hoy día no hay ninguna coordinación, ¿ya? De partida de eso, o sea, uno tiene, el intendente tiene que coordinar en materia de seguridad, esa es su responsabilidad. Si el intendente no está de bonito, ni para levantar inaugurando, ni haciendo agua potable rural solamente, el intendente tiene que coordinar la seguridad, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que intervenir aquellos sectores donde efectivamente hoy día hay, primero, alto poder de fuego, porque hay armas claramente, y naturalmente, como usted lo acaba de decir, hoy día ya estamos hablando de marihuana y de otro tipo de droga. Y eso se interviene, y para eso hay que hacer política pública, pero hay que atreverse. El problema es que mi impresión es que el gobierno no se ha atrevido, y esto ha ido escalando. Porque ¿y por qué no se ha atrevido, a su parecer? Porque ayer por lo menos hablamos de un procedimiento policial inédito, un mega procedimiento, o sea, 800 efectivos, y los resultados, bueno, ya se han dado a conocer. 100 matas de marihuana, si no me equivoco, estoy buscando ahí la información correcta, 7 armas, y además también un policía fallecido y 11 heridos. Entonces, ¿de qué capacidad y de qué estrategia estamos hablando si efectivamente hay policías que tuvieron que acampar en un estadio, una preparación, llegaron los vehículos policiales, y el resultado en concreto no se condice en ningún caso con el despliegue? Bueno, eso pregúnteselo al director general de la PDI, porque en el fondo cuando uno va a hacer un operativo, de partida la gente que trabaja ahí en el operativo tiene que conocer un poco el terreno. Yo no puedo criticar la forma de cómo lo hicieron porque no la conozco, pero naturalmente si yo voy a trabajar con equipos, por lo menos lo que yo sé, por lo que sabíamos en esa época, lo que hacíamos con Carabineros y también con la PDI, pero fundamentalmente con Carabineros, por eso tuvimos los resultados que tuvimos, es gente que estaba ahí permanentemente. Y uno, por otra parte, le daba respaldo político. El gobierno no ha tenido nunca una política para la Araucanía. No se olvide que partimos con el presidente Piñera inaugurando la ley antiterrorista de la Araucanía, una pésima señal para la región. Después el Comando Jungla. ¿Y qué pasó con el Comando Jungla? ¿Ya? O sea, lo que ha habido son puros fuegos artificiales, y ese es el problema. Lo que uno le pide al gobierno es que gobierne. Y este gobierno no ha gobernado ni ha conducido la región de la Araucanía. Fuegos artificiales. La región sigue siendo más pobre, las autoridades hace cada uno lo que quiere, porque ahí no hay conducción política, claramente, incluso pusieron un interventor. Y en materia de seguridad, las situaciones se han ido
complejizando, tensionando. Pero lo que hay que hacer siempre, y yo lo hice siempre, es sacar absolutamente las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche que están en una línea distinta que con la sociedad y con el Estado y del Estado. Pero por otra parte, los delincuentes son delincuentes, tengan el apellido que tengan y vistan como vistan, son delincuentes. Y lo que ahí tenemos es delincuencia de alto fuego, y esa delincuencia hay instrumentos que el Estado tiene, pero tiene que tener voluntad y fuerza. Y eso es lo que yo no veo, porque no veo en la región de la Araucanía que haya ni fuerza ni voluntad. La prueba está en que al intendente le ponen un interventor. Tengo aquí más cifras. Hay en la Araucanía y el Biobío casi 300 pérdidas de maquinaria. Mire, déjeme decirle una cuestión que es tremenda. Hoy, el año 2016 y 2017 habían 12 comunas involucradas en este fenómeno de violencia rural. Hoy día hay 31 comunas. ¿Ah? O sea, entonces esta es una situación grave, o el gobierno hace algo de verdad, en serio, y deja de hacer fuegos artificiales y usa las herramientas que el Estado de Derecho tiene para resolver el tema de la delincuencia rural en la Araucanía. Ahora, y le da protección a mucha gente. Sí, la escucho, perdón. Sí, no, pero para ir un poco también, porque aquí muchas veces también se puede caer en endosarse responsabilidades entre un gobierno y otro. No podemos desconocer la situación de ahora, que tal vez es mucho más grave, y usted ahí también tenía datos. Efectivamente, hemos hablado meses tras meses de nuevas personas fallecidas. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la legitimidad de las policías o de carabineros, cuando se ha dicho que aquí tiene que haber una intervención, porque recordemos también, y usted que hace mención al tema de los fuegos artificiales, hay un hito ahí que fue precisamente en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue la Operación Huracán, que se quedó en evidencia que no tuvo ningún tipo de fin en concreto, filtraciones de WhatsApp que eran totalmente falsos, una persona ahí que aparecía con un sistema que al final quedó en evidencia que no tenía ninguna, podríamos decir, seriedad en su trabajo. Además, entonces, esto se viene dando desde hace harto tiempo atrás, pero lo que uno ha visto en el último momento es otro tipo, parece, de lógicas en estas acciones. Entonces, ¿qué podría ser una medida concreta más allá de lo que ya sabemos que ha fracasado? Dos cosas, Viviana. Primero, en el periodo nuestro, yo no era intendente en ese momento, y me parece la Operación Huracán, que fue una cosa, que una cosa escandalosa. Pero eso no puede ocurrir. Y eso le ocurre cuando efectivamente la autoridad política no está sobre la autoridad, en este caso de los carabineros de seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo quiero recordarle que en el periodo nuestro, por lo menos, y gracias a Dios, no murió ni una persona, pero también gracias al trabajo que se hizo, ¿ya? A la coordinación permanente, y nosotros tuvimos acciones permanentemente en lugares donde efectivamente habían complejidades. Les recuerdo que en ese tiempo habían tomas, se sacaron las tomas, ya no hubo más quemas en la autopista, etc. Pero ¿qué habría que hacer? Yo la otra vez una reunión, ¿se acuerda?, con los intendentes, que fue solamente fuego artificial, porque yo le dije al intendente, a quien le tengo aprecio, le dije: intendente, no se reúna con todo así. Júntese con cada uno personalmente, porque yo no le voy a poder decir en público aquellas cuestiones que sí le puedo decir en privado, porque hay materias de seguridad de Estado. ¿Usted entiende que hay situaciones que tienen que ver con seguridad que uno no puede y que tiene que el gobierno manejar dentro de la legalidad, siempre dentro de la legalidad? Y hay cuestiones que se pueden hacer, y nosotros la hicimos dentro de la legalidad. En ese tiempo era el ministro Burgo, y con Jorge Burgo coordinamos una estrategia de seguridad para la Araucanía y que dio resultados. Eso primero. Lo segundo es que el gobierno tiene que darle, de verdad, tiene que a las policías empoderarlas. Y las policías tienen que hacer bien su trabajo, pero empoderarlas. Pero no hay que olvidar que fue este presidente, el día que asumió, cuando el entonces general Villalobos lo fue a saludar, le dijo: el lunes lo veo en mi oficina, y el lunes lo echó. Así partió el tema de Carabineros en este gobierno. O sea, el problema es que Carabineros está completamente deslegitimado, porque el poder civil, el propio gobierno, lo ha ido deslegitimando. No le ha ido dando tampoco el respaldo que merece, más allá de los errores que tienen que asumir, que se cometieron en algún periodo que tiene que ver con el estallido social. Ahora, entonces, en términos concretos, que usted quiere es que tienen que empoderar a la policía, y ellas tienen que actuar dentro del marco de la ley, pero lo que no se puede permitir es que parece que es el principal problema, que dentro del marco de la ley no se ha podido hacer, y tenemos estos casos emblemáticos y que al final dejan como en tierra de nadie. Ayer también, cuando conversábamos con el diputado Millado, decía, y hablaba de una posible guerra civil, decía, de agricultores armados que iban a
precisamente utilizar sus armas porque el Estado estaba fallando. Y hay que volver a insistir que lo que uno escucha también es decir que faltan atribuciones, falta capacidad. Bueno, pero del Poder Ejecutivo responde, es la, podríamos decir, responsabilidad del control del orden público y la seguridad. Entonces, también cuando se insiste en que faltan capacidades, que hay que hacer nuevas normativas, ¿qué quiere decir eso? ¿Que con lo que tenemos ahora no podrían entonces tomarse medidas? O sea, se pueden tomar. Cuando nosotros nos dimos cuenta que había un problema, Jorge Burgos, y nos dimos cuenta que estaba también ahí Rodrigo Díaz, que era el intendente del Biobío, se creó la macrozona sur. No existía la macrozona sur. Ahí se creó. Y se creó, entonces, en Pidima, se puso fundamentalmente ahí un lugar donde ahí se iba a preocupar fundamentalmente del tema de seguridad en aquella zona que es la más compleja, que está en la zona centro-norte de Temuco. Yo no quiero decir nombre porque yo no quiero dejar de estigmatizar algunas comunas de la región. Pero ahí lo que se hizo. ¿Y qué es lo que se hizo? Se nombró un general nuevo exclusivamente para que se dedicara a esos temas. Y dio resultados. O sea, medidas concretas dentro del marco de la ley y empezamos a trabajar en una cosa que no había. Y se bajó. Entonces, no solo hay que ser creativo, hay que estudiar permanentemente. Yo le voy a decir una sola cosa que lo puedo decir acá. Nosotros nos juntábamos todos los días con las policías a las 7 de la mañana. Por lo menos con carabineros, de lunes a jueves. Es lo mínimo, coordinación, para que efectivamente carabineros no cometa errores y si efectivamente cometa, para eso están las responsabilidades civiles. Porque en el fondo los gobiernos tienen que tener responsabilidades respecto a las cuestiones que se hacen. Pero la idea no es echar a disparar, ni nada. Si aquí también el tema del diálogo es importante. No se olvide la Comisión Asesora Presidencial, no se olvide cuando las reuniones con los parlamentarios. O sea, el tema del diálogo también tiene que... Y aquí lo que han habido, fuegos artificiales, ¿se acuerda? Con el ministro Moreno. ¿Qué pasó con las medidas del ministro Moreno? ¿Cuáles fueron las medidas? De partida, ¿cuáles fueron las medidas del ministro Moreno? Bueno, había una mesa y un trabajo, pero todo eso quedó en nada a partir del caso Camilo Catrillanca. Finalmente eso fue lo que ocurrió pero sí, pero ¿cuál mesa? Si él se reunía permanentemente con lo mismo. Mucho fuego artificial, mucho viaje a la zona, pero en términos concretos. Y para... Sí, para finalizar, porque nos va quedando poco tiempo, pero lo que uno puede ahí también ver de las reacciones, ya sea política o la apreciación que hay en la ciudadanía, tal vez expresada muchas veces en las redes, es que ¿qué ocurrió con un hecho que no deja de ser llamativo? Este operativo ocurre en el día en que se estaba dando a conocer la condena del caso Camilo Catrillanca y termina con su hija y su mujer apresadas, o por lo menos hay imágenes donde se ve una niña de 7 años que tiene a un efectivo de la Policía de Investigaciones encima. Entonces, ¿qué ocurre también con ese tipo de situaciones? Esto era una operativa que se venía preparando hace meses, o sea, se sabía también cuándo iba a ser la fecha. Entonces, ¿cómo lo ve? Porque también el tema finalmente termina en discusiones, podríamos decir, de lado y lado, donde vemos que más bien se polariza, podríamos decir, la posibilidad de salir de esta situación. Mire, Viviana, yo quiero que al gobierno le vaya bien. Yo quiero, y lo he dicho todo, yo lo que le he dicho a usted es que el gobierno tiene que gobernar, pero el gobierno no está gobernando. Hoy día en la Araucanía vivimos en el Far West. En el Far West. Imagina lo que está diciendo el diputado Mellado, que hay que armarse. No, pues si estamos en un Estado, pero tenemos un Estado absolutamente débil. Es momento que de una vez por todas el gobierno tome esto en serio y trabaje esto en serio. Pero lamentablemente no sé si el ministro de Interior tiene el conocimiento que se debe para poder efectivamente llevar a cabo una operación en términos de una cuestión integral, no solo en materia de seguridad, sino que también en materia de prevención y en materia de recursos. Esta es una región, es la región más pobre de Chile y en el fondo eso también de alguna manera tiene que ver con esta problemática. O sea, esto no es solamente una cuestión unidireccional, que es lo que siempre lamentablemente se plantea, por una parte. Por eso le digo, pero el gobierno también tiene que hacer su trabajo. Esto no significa que nosotros lo hayamos. Nosotros respondemos por lo que hicimos. Y como le digo, nosotros no podemos responder por ninguna víctima, gracias a Dios. ¿Ya? Pero el gobierno, siempre que pasa algo, una medida efectista, va el ministro Interior, da una conferencia de prensa y no pasa nada más. El tema en materia de seguridad es una cuestión mucho más profunda, sobre todo en materia de la Araucanía, porque hay otras variables que intervienen. Pero lamentablemente a este gobierno ya se le ha ido pasando el tiempo, le queda muy poco, y como le digo, hoy día yo conversaba con los contratistas forestales, ya no tienen a quién recurrir, ¿a quién? Porque en el fondo se han quemado hasta el momento, como le digo, más de 300 máquinas en este periodo. Este año solamente han habido 70 y casi 80 atentados a contratistas forestales, sin sumar los otros atentados, temas de casa. Entonces,
Escúchame, Viviana, yo creo que este es un tema extremadamente grave. O lo tomamos ahora o esto va a ir escalando. Usted misma lo señaló y el periodismo en eso tiene un rol muy importante. Partimos de una cuestión menor y hoy día ya tenemos 8 muertos, pero a los 8 muertos hay que sumarle una serie de otros hechos y una región que va a ir siendo coaptada y raptada por el delito y en este caso por el narcotráfico. Antiguamente era el robo de madera, el robo de animales. Hoy día ya pasamos a una tercera cuestión que es el narcotráfico. Permítame terminar con esta cifra. En México el año pasado, por temas de narcotráfico, murieron 34.500 personas. Yo no quiero que en nuestro país y en nuestra región empiece a haber un número creciente de víctimas y que tengamos que estar nosotros presos del narcotráfico como es lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente, en nuestra región. Andrés Sionet, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar y a la espera también de esas medidas urgentes, sobre todo para una zona tan golpeada como es la región de la Araucanía. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Viviana.